lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Ahora, esta es la pregunta. ¿Dios contestará todas las oraciones? ¿Ah? No me digas así. No. A ver, ¿por qué no? Yo te pregunto. ¿Me vas a poder dar la respuesta? Hermanos, gloria a Dios, aleluya. Este texto hiciera parecer que todas las oraciones sí nos va a ser contestadas, ¿sí o no? Pero por una mala, gloria a Dios, aleluya, explicación, por no dar una enseñanza de todo lo que Jesús dijo, gloria a Dios, aleluya, acerca de esto de la oración, hermanos, y están aislando solamente este texto y no están dando la enseñanza del contexto. Hermanos, hay una confusión en la iglesia del siglo XXI. ¿Por qué? Porque está infiltrada por algunas enseñanzas que no tienen sustento bíblico, como el decretar. Yo decreto que esto suceda, yo decreto que esto sea así, yo confieso, yo ato, y etcétera, etcétera. Otros hablan, ¿no? Desato bendición. Pastores que dicen, no, yo desato bendición. Otros dicen que lo que confesamos, que lo que repetimos, los recibiréis. Dicen eso. Pero esas doctrinas han producido en los hijos de Dios conductas y reacciones que Dios reprueba. Como por ejemplo, el orgullo. Cuando alguien, hermanos, cuando alguien se pone a discutir con Dios, que por qué no le contesta la oración, que por qué se tarda, Señor, te doy 15 días para que tú me respondas la oración que yo te pedí. Hermano, esa es una actitud altanera, una actitud de desprecio hacia Dios, de irreverencia. Hermanos, ¿de cuándo acá sus criaturas tenemos el derecho de reclamarle a Dios? ¿Por qué no nos responde nuestras oraciones, hermano? Y todo esto es producto de las enseñanzas que se han infiltrado a la iglesia. Por lo tanto, es necesario escudriñar las Escrituras para estudiar al respecto y tener un equilibrio en cuanto a este tema, que es muy importante, y este tema es la oración. Hermanos, una mala interpretación de algunos textos ha provocado esa confusión y muchos cristianos se sienten confundidos. ¿Por qué? Porque algunas de sus oraciones no son contestadas. Les voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Hay algunas oraciones que Dios no te ha contestado o te contestó todas tus oraciones? ¿Ah? Contéstame, levanten la mano. ¿A quién Dios les ha contestado todas sus oraciones? ¿Ah? ¿Verdad que no? Ni a mí, hay algunas oraciones que Dios no me contesta. Y a todos, hay algunas oraciones que Dios no nos ha contestado. Y esto es una prueba inequívoca de que Dios no contesta todas las oraciones. Porque si no, ninguno de ustedes hubiera dudado, hubiera dicho, no, a mí me contesta todas las oraciones. Ahora yo les pregunto, ¿tienen fe en Jesús? Y Jesús dijo que todos los que tuvieran fe y creyeran, iban a recibir. ¿Sí o no? Eso fue lo que pidió para que nosotros pudiéramos recibir alguna petición. La pregunta es, si tenemos fe, creemos en Jesús y no recibimos la respuesta a nuestra oración, ¿por qué es? ¿Cuál es el motivo? Aleluya. Pero antes tenemos que escudriñar las Escrituras, ¿sí o no? Porque mi opinión está por demás. La opinión de cualquier hombre mortal está por demás. Hermanos, esto he estado estudiándolo profundamente. Hermanos, dentro del lenguaje, en todos los idiomas que existen en el mundo, hermano, el lenguaje tiene maneras de explicar o formas de expresión. Hay expresiones poéticas, gloria a Dios, aleluya, que son expresiones del lenguaje, que se aplican, por ejemplo, un poema o un dicho que diga, no voy a abrir mi boca porque las paredes me oyen. Pero las paredes no oyen, ¿verdad? Eso se entiende.
Pero esa expresión se llama prosopeya. Y dentro del estudio del lenguaje también está la parábola. Jesús habló por muchas parábolas, ¿se acuerdan o no? Y esto se lo conoce como metonimia. Metonimia, correcto. Y hay muchas otras expresiones del lenguaje. Pongan atención. Entre una de esas expresiones del lenguaje está la sinécdoque. Si ustedes buscan en el diccionario, ahí está la definición de lo que es una sinécdoque. Ahora, yo te voy a decir, para que no te eches ese trabajo. Una sinécdoque es una expresión que consiste en decir un todo cuando se está hablando. Un todo para hablar en lugar de usar una sola cosa cuando estamos hablando. Aleluya. O sea, hablar una parte para expresar el todo, para que me entiendas. Si yo digo, el hombre es mortal, ¿cómo lo entienden? ¿Solo un hombre? Todos, hombres y mujeres, todos somos mortales. Pero no digo todos los hombres, todas las mujeres son mortales, no. Sino hago una sinécdoque. El hombre es mortal. O sea, es la expresión de una sola parte para referirse al todo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Otro ejemplo. En muchas partes de Bolivia dicen que todos los orureños somos hinchas del San José. A ver, levanten las manos todos los que son hinchas del San José. ¿Ah? ¿Verdad que no todos? ¿Verdad que no todos? Eso es una sinécdoque. Cuando la gente dice todos en Oruro son de San José, es una expresión del lenguaje para decir que San José tiene muchos seguidores, pero no todos le van al San José, ¿sí o no? ¿Lo están entendiendo o no? Tú dirás, pero ¿por qué toda esta introducción? Para que ustedes comprendan y entiendan que la Biblia trae muchas expresiones de ese tipo. Y precisamente todo lo que pidiereis en oración creyendo, los recibiréis. Ese todo es una sinécdoque. Ese todo. ¿Lo estás entendiendo o no? No es todo. Y les voy a poner unos ejemplos bíblicos. ¿Amén o no amén? Para que no digas, este pastor, ¿qué cosa me está hablando? Por eso hay que escudriñar la Biblia. Algunos cuando dije lo de hace un momento, me miraron. Ay, ¿cómo? ¿Todo no es todo? No, porque todo, si fuera todo, entonces, ¿por qué no te has respondido todo lo que le has pedido? Porque Dios nos responde todo. Vamos a Lucas capítulo 2. Estén atentos, hermano, para que entiendan. A mí cuando hice esta enseñanza, hermano, se me fundió los cables, hermano. Y aquí, esta es una sinécdoque en la Biblia. Lucas capítulo 2, versículo 1. A ver, vamos a leer. Así dice el Señor. Lucas capítulo 2, versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. O sea, los quechuas, los aymaras, los mojeños, todo el mundo. Yo ni me di cuenta, hermano, por dónde pasó. Toda América, toda Europa, todo el mundo. ¿Se entiende eso cuando dice todo el mundo? Pero es obvio que no todo el mundo. O sea, todos los habitantes del globo terráqueo, no. Sino se refiere única y exclusivamente a la región donde Augusto César tenía autoridad para gobernar. ¿Lo están entendiendo o no? ¿O todo el mundo? Entonces esa frase, todo el mundo fue empadronado, no significa todo el mundo. ¿Me están entendiendo o no? Ok. Otro ejemplo. Este pasaje es una lección de fe. Aquí lo que Jesús quiere resaltar es que tengamos fe en Él, que creamos en Él. Y aquí el contexto, yo te lo voy a resumir, es que Jesús se acercó a una higuera, dice que le dio hambre. Y dice que no encontró alimento.
Y entonces lo maldijo, nunca más crezca fruto de ti. Y dice pero algunos usan esta palabra, bendito sea el nombre del Señor Jesús, este argumento de maldición para que puedan maldecir. Jesús maldijo, así que yo también puedo maldecir. No quiere decir eso. Lo que sucede es que Jesús quería enseñarles fe a sus discípulos. Entonces, yo te lo estoy resumiendo, cuando ellos regresan a la higuera está seca. Y miren, Mateo capítulo 21, versículo 21. Vamos a ver otra sinécdoque. Mateo capítulo 21, versículo 21. ¿Qué dice el Señor? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Pregunta: ¿Jesús está enseñando a mover montes? No. Nadie ha hecho un milagro semejante. A ver, que muevan el pie de gallo, hermano, o el cedro Santa Bárbara, que muevan. Ignorantes de la palabra. Porque hay muchos por ahí que dicen, yo tengo fe, a ver, que muevan los montes. Jesús no está enseñando eso. Lo que está enseñando aquí Jesús es que si tú tienes fe tan sólida en Dios y no tienes duda, tu fe es muy sólida para poder creer, pedir y recibir. Ahora, algunos lo aplican de una manera errónea y dicen, no, es que no es para mover los montes, y quieren torcer las escrituras, hermano. Porque ¿para qué vamos a mover los montes? Dicen. Pero yo tengo un monte, una montaña de deudas. ¿Dicen así? Tengo una deuda enorme. Debo al banco 100,000 bolivianos. Y yo tengo fe y ordeno que la deuda desaparezca. ¿Han oído esas oraciones? ¿Ah? Y ahí está la montaña de la deuda según ellos. Entonces, por más fe que tengan, siguen debiendo los 100,000 pesos al banco. Desgraciadamente hay gente que cae en ese engaño. Trae tanto para que desaparezca esa deuda, pero siguen pagando la deuda. ¿Lo estás entendiendo o no? Lo que tienes que hacer para cancelar esa deuda es pagar. No estar diciendo, la deuda que se vaya, la deuda que se vaya, la deuda que se vaya. Ya pareces fakir, hermano. Porque los fakirs así repiten, ¿no? No me va a doler, no me va a doler, no me va a doler. Y piensan que por repetir se va a ir la deuda, hermanos. ¿Cómo se va a ir la deuda, hermano? Y los engañan porque la deuda no se va a ir, hermanos. Aunque tengas toda la fe. Ahora, si eventualmente tú oras y le dices, Señor, ayúdame. Si está en tu plan y en tu voluntad, ayúdame. Si no, dame fuerzas para enfrentar, como le sucedió a un pastor que yo conocí. Esto es bíblico. Pero esto no significa que a todos le va a pasar lo mismo. Porque Dios actúa según su voluntad. Había un pastor, hermano, que debía mucho dinero, yo lo conozco. Te puedo dar su nombre, pero no lo hago. Y estaba a punto de quitarse la vida, estaba a punto de colgarse, hermano. Y dice que en ese momento Dios le habló. Y fue, ante la señorita del banco para ver, gloria a Dios, aleluya. Y efectivamente, la deuda de este pastor estaba totalmente pagada. Porque Dios actúa en su voluntad, si Él quiere. Pero no significa yo me voy a endeudar porque Dios va a pagar la deuda. No, hermano, no me vengas con eso. En algunos casos, porque Dios, si lo quiere, lo va a hacer. Pero también conozco otras personas que, hermano, se dejan manipular, se dejan sacar sobre lo que deben más dinero, hermano, y nunca pasa nada. Porque eso está en la voluntad de Dios. Versículo 22. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Ese todo, hermanos, es una sinécdoque. ¿Por qué?
Vayamos a Primera de Juan capítulo 5. Y ahora vas a entenderlo mejor. Y la historia que te conté de ese pastor. La misma Biblia, hermanos, nos explica todo. Todo. ¿Qué significa ese todo? ¿Ah? La respuesta para saber si Dios contesta todas las oraciones, la respuesta, ¿sabes qué? De ese todo es no. Dios no responde a todas las oraciones. Y lo vamos a ver en la Biblia y se van a sorprender muchos de ustedes. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Vas a ver que no es todo. Ese todo, vas a ver cómo desaparece en este pasaje. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Así dice el Señor. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora quiero mencionar algo, estén atentos. Juan era uno de los apóstoles íntimos de Jesús, los más cercanos que Jesús tenía. Él se recostaba en el pecho de Jesús. Él fue el que escribió esto. Y él había entendido perfectamente. Él oyó a Jesús enseñar que todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Pero San Juan, o Juan, sabía que ese todo estaba limitado a la voluntad de Dios. Por eso Juan escribe, inspirado por el Espíritu Santo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Versículo 15. Y sabemos que Él nos oye, y en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Entonces, ese todo lo que pidiereis está limitado. Así lo que yo estoy orando está en la voluntad de Dios. ¿Lo están entendiendo o no? Hermano, a veces en esos canales, entre comillas cristianos, en ese canal enlace ya, más directo, había un hombre que salió y estaba enseñando por allí y él decía, Dios me dio una revelación. Y no cualquier revelación, una revelación de fe, decía este hombre. Yo soy un hombre de fe. Y en su congregación, o los que lo estaban escuchando, estaba predicando esto. Hermanos, Dios me dio una revelación tremenda. La Biblia dice, al que cree, todo le es posible. Entonces yo le dije al Señor, Señor, tú estás diciendo aquí que cualquier cosa que yo te pida creyendo lo recibiré. Y dice que el Señor le contestó y le dijo absolutamente todo. Entonces, hermanos, así estaba hablando en su corazón, en su congregación, perdón. Entonces, hermanos, como Dios me dijo absolutamente todo, y como soy un hombre de fe, hoy va a ser una reunión de poder. Y les pregunta, ¿no?, a sus oyentes, ¿cuántos de ustedes tienen un familiar o dos o tres que hayan muerto sin Cristo y se han ido al infierno? Entonces levantaron la mano un buen grupo, hermanos. Y él dice, ¿no? La Biblia dice que al que cree todo le es posible. Y yo soy un hombre de fe y oraré para que en el nombre de Jesús, pongan atención, y por mi oración, ellos salgan del infierno. ¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal? ¿Ah? Y les estaba sacando un dinerito, hermanos. Esa es una herejía, esa es una aberración. ¿Por qué? Porque contradice las Escrituras, la palabra de Dios. Porque al hombre le es dado que viva una sola vez y después de esto, juicio. ¿Sí o no? Entonces, la pregunta es, ¿todo significa todo? ¿Ah? La respuesta es obvia, no. Entonces, ¿a qué se refiere con todo? A una parte de lo que nosotros pedimos, y eso es una sinécdoque. ¿Lo están entendiendo o no? Aleluya. Vamos a ver otro ejemplo. Vayamos a Santiago. Y Santiago lo dice así, desde esta perspectiva. Santiago capítulo 1, Santiago capítulo
Aleluya, Jesús. Te alabamos, Señor. El capítulo 4, versículo 13. Sí, Santiago capítulo 4, versículo 13. Mira, escúchame bien. Así dice el Señor. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. ¿Ven cómo están hablando en el lenguaje de la fe? Pero torcido. ¿Lo pueden ver o no? Vamos a hacer esto y vamos a ganar, que va en el nombre de Jesús, vamos a abrir nuestro negocio y vamos a ir a Estados Unidos. ¿Están viendo cómo están hablando en el lenguaje de fe, pero torcido? O sea, lo que yo digo, lo que yo decreto, se hace. Pero mira cómo les pone en su lugar Santiago, versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana. Pregunta, ¿cuántos saben lo que va a suceder en un minuto? ¿Cuántos saben lo que va a suceder en una hora? ¿Cuántos saben lo que va a suceder hoy en la tarde? ¿Ah? ¿Cuántos saben lo que va a suceder mañana? ¿Ah? Y Santiago le está diciendo, no hermanos, están ustedes mal. Continuamos. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego o sea, no somos nada, hermano. ¿Qué tal mañana morimos? ¿Qué tal mañana nos viene una enfermedad, una desgracia? ¿Te das cuenta que todo no es todo? Versículo 15. En lugar de lo cual deberías decir, conforme a la voluntad de Dios, o sea, mira, ¿qué dice? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces, aquí el punto es este. ¿Contesta Dios todas las oraciones? Definitivamente no. Estamos viendo aquí el lenguaje que utilizaban algunos de ese tiempo. Y Santiago ya los estaba aprendiendo en esos tiempos, hermano. ¿Por qué? Porque esa es una actitud soberbia y arrogante y autosuficiente. Yo voy a ir un año y voy a hacer esto y voy a hacer aquello en el nombre de Jesús. Así lo declaro. Y así lo establezco, así lo confieso. Uy, 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 hermanos. Pues entonces, ¿para qué necesitas a Dios? Si todo lo que tú dices se cumple y se hace todo, ¿para qué necesitas a Dios? ¿Lo estás entendiendo? Yo tengo una pariente, hermano, que es cristiana o cristina. Y lastimosamente, por esas malas enseñanzas, se desvían, pues están mal. Yo le veo decretando y decretando y decretando y decretando, hermano. Puro decretos. Y las cosas siguen igual o peor, hermanos. Y no quiere entender, hermano. Qué triste, ¿no? Entonces, Dios en ocasiones nos contesta algunas oraciones. ¿Sí o no? ¿Nos contesta o no? Hay oraciones que nos contesta. Pero hay ocasiones en que Dios no nos contesta por diferentes razones, hermanos. Por lo menos hay tres. Primeramente, porque Dios tiene un propósito más elevado que los nuestros. Porque Dios tiene planes mejores que los nuestros. Ejemplo, cuando Dios disciplina a alguien, alguno de sus hijos, ¿saben qué? El propósito es formarlo. Estamos en un proceso de formación. La Biblia dice, porque ¿qué padre es aquel que no disciplina? Entonces Dios quiere formar carácter en sus hijos, en nosotros. ¿Se acuerdan de Israel? Cuando salió de Egipto, y van atravesando el desierto, y ellos tienen sed, y van a Moisés, y Moisés va con Dios, y le dice, Señor, el pueblo tiene sed. El Señor le dice, háblale a la roca. Aleluya. Y Pablo dice que la roca, ¿quién es? Cristo. Entonces le dice Dios, háblale a la roca. Y le habló, y dice que salió agua, y todos bebieron. Y ese fue un milagro extraordinario, hermanos. Después dijeron, queremos pan. Y Dios hizo caer maná del cielo. Y comieron pan. Ese es otro milagro extraordinario, ¿sí o no? Y los israelitas siguieron avanzando y avanzando.
Y como ellos comprobaron que Dios contesta las oraciones, porque a veces sí nos contesta, pero de pronto tuvieron una actitud muy negativa y volvieron a pedir agua, pero ya de una manera altanera. Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿No ves cómo estábamos ahí? Comíamos de gratis y no nos faltaba nada. Y aquí en el desierto no hay agua, no hay nada. Y estaban agresivos con Moisés. Y Moisés va con Dios y miren lo que sucede. Números capítulo 20. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Números capítulo 20. Versículo 8. ¿Qué dice el Señor? Números capítulo 20, versículo 8. Aquí está hablándole Dios a Moisés y a Aarón. Toma la vara y reúne a la congregación tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Pero miren lo que hizo Moisés. Versículo 11. No vamos a leerlo todo porque el tiempo no nos va a alcanzar. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Qué está diciendo aquí Dios? ¿Ah? Moisés, no vas a entrar a la tierra, ni tú ni tu hermano. ¿Por qué? Porque me desobedeciste, Moisés. Porque él golpeó la roca 2 veces. ¿La roca quién es? ¿Cuántas veces murió Cristo? Y él, si quería golpear la roca, debía haberlo hecho solamente una vez. Cristo, hermano, no puede ser sacrificado 2 veces. Esa es una agresión directa a lo que Jesús hizo en la cruz. Y Moisés no era cualquier ignorante. Moisés tenía esa revelación, que esa roca era Cristo. Pero por su enojo, hermanos, él reaccionó mal. Por eso tenemos que dominar nuestro carácter, hermanos. Que Dios nos ayude a todos. Entonces Dios le dijo: no vas a entrar a la tierra prometida. Y ahí está en Deuteronomio, resumido, porque no lo voy a leer todo, te lo vuelvo a repetir. Mira cómo Moisés comienza a orar diciendo: Dios, yo quisiera entrar a la tierra. Deuteronomio, capítulo 3, versículo 26. Vas a ver. Deuteronomio, capítulo 3, versículo 26. Mira lo que dice. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. ¿Qué no le escuchó? La oración. No la escuchó. Aleluya. Y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Pregunta: ¿Dios le contestó la oración a Moisés? Si se hubiera metido en un ayuno de 100 días, ¿le hubiera doblado la mano a Dios? ¿Ah? Si hubiera decretado, confesado, ¿hubiera cambiado de opinión Dios? No. ¿Por qué? Porque Moisés necesitaba ser disciplinado. Si Dios hubiera permitido semejante agresión a la figura de Cristo, hermano, hubiera sido transgredida su palabra. Y Dios es un Dios justo y no va a permitir que nadie haga eso. Por más que sea un hombre conforme al corazón de Dios. Nadie puede transgredir su palabra, por más que tengas la super fe, hermanito. ¿Lo estás entendiendo o no? Entonces Moisés transgredió, desobedeció a Dios. Él oró y Dios le dijo: no, yo ya lo decidí. Pregunta: ¿alguien podía cambiar? Gloria a Dios, aleluya, lo que Dios había decidido. Él dijo: tú no vas a entrar a la tierra. Y Moisés le convenció después ayunando y entró.
no entró a la tierra prometida. Muchos dirán, ay, qué drástico Dios. Hermano, yo no diría nada porque Él es soberano. Y ninguno de ustedes. Él sabe todas las cosas. Hermano, obviamente desde mi punto de vista humano, yo pudiera decir, ay Señor, qué drástico fue eso. Pero no lo diré, ni siquiera lo pensaré. ¿Por qué? Porque Dios es el Señor. Él es el que gobierna y nadie debe ni puede discutir sus designios y sus decretos. ¿Sí o no? Entonces Dios no contesta todas las oraciones. ¿Por qué? Porque también a veces Él nos disciplina. Y cuando estamos en disciplina, a veces oramos y Dios no nos contesta. Tampoco Dios contesta algunas oraciones porque Él sabe que detrás de esa oración puede haber codicia, puede haber ambición y Dios no contesta nada de eso. Vamos a ver otro ejemplo, Marcos capítulo 10. Aquí vamos a ver a dos que se creían muy. Marcos capítulo 10. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos los apóstoles, hermanos, habían escuchado las palabras de Jesús. Todo lo que pidierais en mi nombre creyendo, lo recibiréis. ¿Sí o no? Es porque estaban con Él. No dice eso la Biblia, pero uno puede intuir. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mira, Marcos capítulo 10, versículos 35, lo vamos a leer hasta el 38. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. O sea, como tú dijiste, Señor, todo, así que haznos algo. Y Jesús les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. Hasta ahí. O sea, les preguntó, cuando oran, ¿saben lo que están pidiendo? ¿Ah? O sea, ¿saben si está en la voluntad de Dios? ¿O solamente piden por pedir? O lo que es peor, no piden, decretan. O lo que es aún peor, exigen a Dios. Hermano, tengan mucho cuidado con eso. Porque los apóstoles tenían fe o no tenían fe. Creían y no dudaban que Dios les podía conceder esta petición. Pregunta, ¿todo lo que pidiereis significa todo? ¿Se están dando cuenta o no? Porque es obvio, Dios no contesta todas las oraciones. Entonces no torzamos el sentido de las escrituras, porque nos vamos a meter en problemas, porque no todo, ese todo está limitado a su voluntad. Señor, hay una jovencita, Señor, quisiera casarme con Maluma, Señor, por favor, me voy a meter un ayuno de 1000 días. ¿Tú crees que Dios le va a contestar eso? ¿Te das cuenta o no te das cuenta? ¿Lo estás entendiendo o no? Por favor, hermanos, por puro sentido común, por eso enseñen, todo lo que están aprendiendo enseñen. Hermano, para mí hacer esto no es fácil, hermanos. No es fácil. No es fácil. Gloria a Dios. Me trae problemas, hermano. ¿Sí? Me trae problemas. Porque cuando salgamos al aire, hermano, cuando yo explico esto, uy, verías, cuando trato de enseñar esto, a chiquitito me vuelven, hermano. Ay, Señor, porque no quieren entender la palabra de Dios. Aleluya. Ay, santo, ¿dónde estamos? Seguimos, 38, estamos en Marcos capítulo 10, 38, continuamos. Podéis beber del vaso que yo bebo. Y aquí se refiere al sufrimiento. O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos dijeron, podemos en el nombre de Jesús. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis. O sea, serán igual como yo, sufrirán, no va a ser fácil. Pero no tengan miedo, yo he vencido al mundo.
O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Gloria a Dios. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo. Hermano, este Jacobo y este Juan se sentían más que Abraham, más que Moisés, más que aquellos grandes hombres. ¿Por qué? Porque tenían la superfe. Ahora, ¿Dios se contradice? ¿La Biblia se contradice? No, no se contradice. Para poder entender la Biblia, tenemos que leerla en todo su contexto. Todo. Gloria a Dios. Porque si sacamos del contexto ese solo versículo, de que todo lo que pidiereis en oración creyendo los recibiréis, asumimos que cualquier cosa, y no es cualquier cosa. Otro ejemplo, Santiago capítulo 4. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, Señor. Bendito sea tu nombre. Santiago capítulo 4. Y aquí sigue Santiago reprendiendo a los cristianos de ese tiempo. Versículo 2. ¿Qué dice el Señor? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Hermano, la Biblia, hermanos, es clarísima. La ignorancia de la palabra de Dios nos mete en problemas. Entonces es obvio que Dios no contesta todas las oraciones. Gloria a Dios. ¿Cuántas personas están en contra de Dios? ¿Cuántas? En todo aspecto. Y aún cosas que parecen que no fueran malas. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque piden mal. Señor, quisiera tener el físico, no sé de quién, no sé, de mis antiguitos voy a decir. Quisiera tener el físico de Jean-Claude Van Damme, Señor. Quisiera hacer esto, quisiera ser rubio, Señor. Quisiera tener ojos azules, Señor. ¿Qué es eso, hermano? Eso es ir en contra de la voluntad de Dios. Cristianos que hacen eso. Señor, quisiera tener ese auto que tanto te estoy pidiendo, Señor. Para poder salir con mi casito, Señor, por la 6 de octubre, por la Bolívar. Para que me miren todas las chicas y me digan, wow. ¿Tú crees que Dios te va a escuchar ese tipo de oraciones, hermano? Estás loco. Estás loco, estás perdido, no conoces al Señor. ¿Lo estás entendiendo o no? Gloria a Dios. Entonces la Biblia es clarísima, hermanos. Vamos a ver otro ejemplo, un caso muy mencionado, el de 2 de Corintios, capítulo 12. Y aquí, antes de buscarlo, pero ya estaríando a 2 de Corintios, capítulo 12, aquí es otra muestra de por qué Dios no contesta todas las oraciones. Y aquí la respuesta es porque nos está formando nuestro carácter. Y cuando Él forma nuestro carácter, está formando a Cristo dentro de nosotros. Pero el proceso en ocasiones es doloroso. ¿Sabían que la palabra carácter viene del griego charácter? Alguna vez ya se los enseñé, ¿no? Y charácter viene de una maquinita que usaban en los tiempos bíblicos. Y en esta máquina metían el metal fundido, sea oro, sea plata. Y era como una plancha, hermano. Y tenía ahí la figura del César. Y tenía que quedar impresa en la moneda, su imagen. Pero para que quedara impresa la figura del César, ellos presionaban sobre el metal. ¡Pum! Y quedaba grabada la figura del César. Y de ahí se derivó la palabra carácter, que son los rasgos distintivos de una persona. Entonces Cristo tiene un carácter, que son sus rasgos distintivos. Y para Dios formar en nosotros y dejar impresa la imagen de Cristo, su carácter, hermanos,
sus rasgos, Él tiene que presionarnos. Y el proceso es doloroso. Vamos a ver a Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7. ¿Ah? Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7. ¿Qué dice el Señor? Mira. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, hasta ahí. Gloria a Dios. Hermano, Pablo primeramente entiende y comprende que tenía ese problema, que su carácter tendía a enorgullecerse, a envanecerse. Y Pablo entendió que lo que le estaba pasando era parte del plan de Dios. ¿Para qué? Para formar el carácter de Cristo y desarraigar y sacar todo aquello que ofendía a Dios de su carácter. ¿Qué se llama eso, hermanos? Formación de Cristo en nosotros. Uy, así ya nos gusta, ¿no, hermanos? Aleluya. ¿Qué más dice? Me fue dada un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. O sea, él cayó enfermo, para que no me enaltezca sobre manera. Versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. O sea, 3 veces oró. Pregunta, ¿Pablo tenía fe? ¿Pablo era un hombre de fe? ¿Pablo andaba en pecado, era un hipócrita? ¿Qué pasó ahí? 3 veces oró, 3 veces rogó. Déjenme decirles una cosa. Muchas oraciones que Pablo hizo, Dios se lo contestó. Echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos. Uy. La pregunta es, ¿por qué esta oración no la respondió? Si Pablo era un hombre de fe. Si Pablo también sabía que Jesús había dicho, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, que yendo los recibiréis. Y él tenía fe para ser sanado. Pero él sabía que en su carácter, él tenía una tendencia a enorgullecerse. ¿Ah? Dios estaba formándolo. Versículo 9. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hasta ahí. Entonces Dios estaba diciendo, oye, confórmate con mi gracia, que te sostenga en medio de tu dolor, en ese momento de aflicción. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Se metió en un ayuno de 40 días para que le doblara la mano a Dios? ¿Blasfemó contra Dios? ¿Se peleó con Dios? ¿Reclamó a Dios? ¿Regañó a Dios? ¿Le puso condiciones? Te doy 15 días para que me respondas. Hermano, Pablo no hizo nada de lo que hacen los cristianos el día de hoy, hermanos. Qué vergüenza, ¿no? Seguimos. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades. Y aquí, buena gana significa actitud correcta delante de Dios, aceptando su voluntad, aceptando el trato que Dios estaba haciendo. Él decía, soy un hombre con tendencia al orgullo, y Dios me está humillando. Y si es esa la manera en que Dios lo quiere hacer, yo de buena gana acepto su voluntad. Uy, ese era un hombre pues, de Dios, no como los de ahora, puro payasos. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué entendió Pablo? A no confiar más en él y confiar en el poder de Dios. Por eso, cuando él estaba débil, él dijo, todos mis recursos se acabaron, pero ahora yo confío en los recursos de Dios, de Jesús. Por eso cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Cuando no confío en mis propias fuerzas, en mi propia sabiduría y en mi propio entendimiento, entonces soy fuerte. ¿Quién hace eso hoy día, hermano? Mi trabajo, mi estudio, y pretextos, pretextos y pretextos. Pero el aguijón se quedó ahí. ¿Cuánto tiempo? La Biblia no dice, pero Dios trató con él para formarlo. No contestó su oración. Pregunta. ¿Dios contesta todas las oraciones? ¿Ah? Otro ejemplo, y este es contundente, Lucas capítulo 22. Y si después de este pasaje, hermanos, algunos insisten, no, lo que yo decreto se hace, y sigues decretando, hermano, yo ya no puedo hacer nada. No, pero yo tengo fe para trasladar los montes. Hermano, pues trasládame un oxito porque me hace frío, hermano, para que no me sople tanto el aire. ¿Sí o no? Gloria a Dios, aleluya. Lucas capítulo 22, versículo 39. ¿Sabían que Cristo oró y el Padre no le contestó? ¿Qué? ¿Que no se supone que es el Hijo de Dios? ¿Y todas sus oraciones debían ser contestadas por el Padre? ¿Ah? ¿Se entiende que sí o no? Pero vamos a analizar este pasaje. Yo quisiera que todos los que creen eso, de que todas las oraciones Dios las responde, quisiera que por favor me expliquen este pasaje, hermanos. Lucas capítulo 22, versículo 39. Lucas capítulo 22, versículo 39. Por favor, los que dicen eso, que me expliquen este pasaje, por favor. Mira lo que dice. Y saliendo, está hablando de Jesús, se fue como solía al monte de los olivos. O sea, siempre iba a orar ese lugar, al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar le dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de una piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Hasta ahí. Hermano, la palabra copa en la Biblia siempre tiene implicación de sufrimiento. Por ejemplo, las 7 copas de la ira de Dios de Apocalipsis. Todos provocarán sufrimiento a los que rechazan a Dios. Los judíos celebraban con copas. Había varias copas que ellos hacían en sus ceremonias. Y la copa, siempre se refiere a sufrimiento. Cuando Jesús estaba en la última cena, tomó la copa y dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. ¿Qué significaba eso? Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Mi sangre va a ser derramada. Eso significa. Esa copa estaba simbolizando el sacrificio de Cristo. Por eso dijo, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora hay que tomar en cuenta esto. Primeramente, Cristo es 100% Dios, ¿sí o no? No hay duda para nosotros. Pero Él también es 100% hombre, humano. Tampoco hay duda para nosotros, ¿sí o no? Aleluya. Dios se encarnó, la segunda persona de la deidad, el Hijo eterno, creador de todo, por medio del cual fue hecho todo, se encarnó, tomó un cuerpo humano. Ese cuerpo humano estaba sujeto a las mismas necesidades que tú y yo tenemos. Jesús tuvo hambre, Jesús tuvo sed, Jesús se cansaba, por eso se dormía. Tenía las mismas situaciones que tú y yo tenemos. La Biblia dice que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, o sea, como hombres, pero sin pecado. Jesús estaba sufriendo, no en su divinidad, no como Dios, porque Él es Dios, ¿entienden, no? Pero en su cuerpo humano, Él sabía lo que le esperaba, porque este episodio sucedió la noche antes que lo iban a entregar, hermanos, lo iban a crucificar. Entonces, el Cristo humano, al enfrentarse
El enchufe era. Ay, santo Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ya se va a editar. Vamos a repetir esa última parte. Entonces, el Cristo humano, al enfrentarse a ese sufrimiento tan aterrador, él de pronto humanamente, hermano, tuvo miedo, porque sabía lo que le iba a pasar a su cuerpo terrenal, a su cuerpo de hombre. Por eso Dios nos entiende a nosotros cuando sufrimos. Aleluya. Miren lo que dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, este sacrificio. Ahora escuchen bien. Si Dios fuera sentimentaloide como nosotros, los seres humanos, ¿qué hubiera hecho? ¿Ah? Sí, hijo, tienes razón. No tienes que sufrir por estos rebeldes, estos desobedientes que ni te aman, estos malagradecidos. Y ahí le pone la lista. No, vente aquí. Olvídate. Imagínense si el Padre hubiera sido movido en sentimientos como nosotros. Señor padre de familia, usted es citado al colegio porque su hijo es un indisciplinado. Habla mucho en clases. Ay, no, mi hijo no es capaz. No, hermanita, tu hijo es capaz de más todavía. Así que a su hijo lo expulsamos por 15 días. Y si vuelve a hacer otra cosa igual, será expulsado de la escuela. Pero tú amas como madre, como padre a tu hijo. Y tú crees que tu hijo es incapaz de hacer eso. Y tú, en lugar de llamarle la atención, en lugar de disciplinarlo, como se debe hacer, le dices: ay, hijito, no pasa nada. Bien que le pusiste a tu profesor en su lugar, porque nadie te puede pisar. Bien, porque no te pueden pisar. Y así somos nosotros de torpes y de sentimentaloides, ¿sí o no? Imagínense que el Padre hubiera actuado de esa manera y le hubiera contestado la oración a su Hijo, a Jesús. Imagínate, ¿cuántos le dan gracias al Padre porque no le contestó la oración a Jesús? Hermano, hubiera sido terrible para nosotros, porque no había otra manera por lo cual nosotros hubiéramos sido perdonados por nuestros pecados. Cientos, miles de años atrás, con sacrificios de animales, con tipos, con sombras, con símbolos, todo era sombra de lo que había de venir, nuestro Señor Jesús. Para que a la hora de la hora, decir el Padre a su Hijo: sabes, mejor vente aquí, junto a mí, y deja que esos se vayan a fundir en el infierno. Imagínate. Escúchenme, y escuchen todos los decretadores, porque ahora ya salimos al aire. Esos soberbios. Si a su hijo no le contestó, ¿tú crees que a ti te va a contestar todo? ¿Ah? Ahora, ¿por qué no le contestó? Porque no estaba en su voluntad. Muchos cuando ven esas películas, y una vez al año, en Semana Santa: ay, si yo hubiera ido con mi ametralladora y los hubiera matado. Yo también pensaba eso. Pero ¿sabes qué? Era la voluntad del Padre que Jesús muriera así. Hay muchos que se quieren hacer más misericordiosos, más buenos que Dios. ¿Cómo permitió eso? No, esa era la voluntad de Dios. Luego Jesús rectifica y dice: no sea mi voluntad, sino la tuya. Y a mí se me fundieron los fusibles cuando yo estudié esto, hermano. Que alguien me explique, hermanos. Y Jesús, por la presión, su sudor era como grandes gotas de sangre. ¿Por qué? Porque sabía lo que iba a pasarle, hermano. Imagínate, Dios cargando el pecado de todos nosotros. Por eso cuando el Padre vio a su Hijo en la cruz, volteó su rostro. Por eso el Hijo dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y en ese momento todos nuestros pecados fueron llevados en Él. Por eso el Padre, hermanos, escúchame bien, el Padre no puede tener comunión donde hay pecado. Por eso tuvo que morir Cristo. Por eso aquel que no es limpiado por la sangre de Cristo, sus pecados
no puede entrar al lugar santísimo. No puede entrar a la presencia del Padre. ¿Lo estás entendiendo o no? Entonces Jesús, al resucitar con un cuerpo glorificado, venció la muerte y terminó con la esclavitud del pecado. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso, hermanos? Pero aquí el punto es, ¿por qué Dios no le contestó la oración a su hijo? Porque no era. Pero a ti sí te va a contestar, hermano, aunque no sea su voluntad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero ¿qué es lo que están enseñando allá afuera en estas otras iglesias? Falsas esperanzas, con el único propósito de sacar dinerito. Y por eso muchos se enojan cuando yo predico esto. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros en nuestras oraciones debemos de pedir con fe. Jesús dijo, pidan con fe. Santiago dice, no dudando, creyendo recibiremos. Pero acuérdense que eso que estamos pidiendo tiene que estar en la voluntad de Dios. Había una ex hermana que se fue, da pena, y tenía a su papá que tenía cáncer, y quería que se sane a la fuerza, hermanos. Tiene que sanar, yo declaro, yo confieso. Se creía más buena que Dios, hermano. Y con ella se fueron toda su familia. Qué pena, ¿no? Eso es lo triste. Pregunta, ¿quién es el dueño de todo? ¿Quién da la vida y quién la quita? Dios. Satanás no tiene ese poder, hermanos, por si acaso. Y su padre de esta hermana murió. Era un hombre de más de 80 años. Por el amor de Dios. ¿Ven que hay oraciones que son egoístas? Ahora, yo siempre les he enseñado en este lugar que tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y saben qué? Ella decía, porque ella venía de otra iglesia igual, y ella decía que era la voluntad de Dios que se sane su papá. Y muchos piensan que la voluntad de Dios es que todos se sanen. Entonces imagínate, tu abuelita ya tuviera 975 años. Por puro sentido común, ¿sí o no? Entonces nadie se va a morir. Hermanos, por el amor de Dios. Qué pena de esas iglesias que no enseñan esto, ¿no? Y se muere su papá ya de 80, 85 años. ¿Por qué se murió? Dios no me ama, me voy a ir de la iglesia. Vete, hijo. Porque no entiendes. ¿Lo estás entendiendo o no? Entonces, cuando un cristiano se muere, ¿por qué es? ¿Porque el diablo se lo llevó? ¿Porque le faltó fe para orar? Y al pastor le echan la culpa, ese pastor no tiene fe. ¿O porque fue la voluntad de Dios? Por puro sentido común, hermanos. Por eso Dios nos dejó su palabra. Pero el problema es que no lo lees, hermano. No lo escudriñas, no te das tiempo. Puedes hacer muchas cosas, trabajar como buzo, ¿no? Como negro para vivir como blanco, pero nunca lees la Biblia. Ese es el problema. Pregunta, ¿contesta Dios todas las oraciones? Con más convicción. ¿Contesta Dios todas las oraciones? No. ¿Cuáles contesta? Las que están en su voluntad. Hay muchas oraciones que Dios contesta. ¿Sí o no? Ahí está en la Biblia. Sí, porque hay oraciones que están en su voluntad que Él sí contesta. Ana, por ejemplo, era una mujer estéril. Y Dios le hizo el milagro. Fue mamá. De ella nació el profeta Samuel. Entonces, a lo que voy es a esto. Porque alguien puede decir, ay, entonces no voy a orar ya, porque no me va a contestar. Yo no estoy diciendo eso, hermanos. Lo que estoy diciendo es que Jesús dijo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre queriendo lo recibiréis. Pero ese todo es a todo lo que está en la voluntad de Dios. O sea, lo que tú pides tiene que ser conforme a su voluntad. Ahora, ¿qué otro punto? A veces oramos
Y está en la voluntad de Dios contestar esa oración. Pero a veces tarda en venir. ¿Sí? Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo. Y vas a tener descendencia. Va a ser como las estrellas del cielo. Y pasó un año y no pasó nada. Pasó 2 años y no pasó nada. Pasó 10 años, no pasó nada. Pasó 11 años y no pasó nada. Y medio que se desesperó. Y fue cuando Sara le dijo, ahí está mi sierva. Porque tenemos que tener descendencia. Oye, Abraham, mira. Y tuvo un hijo fuera del matrimonio. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo se llamaba su sierva? Agar, ¿no? Gloria a Dios. Agar. Y de ahí viene el problema con los israelitas y los árabes, hermano. De tantos años, desde esos tiempos. Gloria a Dios, aleluya. ¿Se acuerdan, no? De la historia. No lo voy a leer todo por falta de tiempo. Y pasaron 15 años y no llegaba el hijo, hermanos. Él entendió su error. Y dicen Gálatas y Romanos que Abraham se fortalecía, ¿cómo? En fe. Ahora, todo lo que Dios promete, ¿lo cumple? Y él le prometió, él había hablado. Ahora aquí es otra cosa, la incredulidad, pero eso es otro punto. ¿Lo estás entendiendo o no? Eso sí estaba en la voluntad, pero ahí sí necesitaba fe para recibir lo que Dios le había prometido. ¿Están entendiendo o no están entendiendo? Gloria a Dios. Entonces, dice en Gálatas y Romanos que Abraham se fortaleció en fe, dando como gloria a Dios, mientras esperaba recibir a su hijo. Pasaron 25 años y Dios cumplió su promesa. A veces tarde, hermanos. Y aquí es donde se aplica la parábola de la viuda, que fue ante un juez y dice que ella le insistía y le decía, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. Y dijo el juez, con tal de que ella no me moleste, le voy a hacer justicia a esta mujer. Jesús dice, así también hará a vosotros vuestro Padre, gloria a Dios, les contestará. ¿Lo están entendiendo o no? Les vas a responder, pero perseveren en aquello que está en su voluntad, o alguna promesa que Dios te ha dado. Tú vas a decir, hijo, te voy a levantar como pastor. Eso está en la voluntad de Dios. ¿Lo estás entendiendo? Hijo, mira, te voy a dar una esposa, te voy a dar una descendencia. En lo que Dios te ha prometido. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Ahora, en muchos textos hay muchas malas interpretaciones. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, no? ¿Qué padre hay que cuando su hijo le pida pan, le va a dar una serpiente? O si le pide un huevo, le va a dar un escorpión. Yo estoy resumiendo, ninguno dice. ¿Cuánto más no dará su Espíritu Santo a los que, su Espíritu Santo a los que le pidan? Fíjate lo que está diciendo, que le pidan. ¿Qué cosa tienen que pedirle? El Espíritu Santo. El problema es que hoy a los cristianos se les ha enseñado a pedir un montón de cosas que no tienen que ver nada con las cosas espirituales. Y pedimos para nuestros deleites. Y pedimos con codicia por detrás. No es en vano lo que dijo un hombre del siglo XIX. Y este hombre dijo, yo presiento que muchos cristianos le piden a Dios el don de milagros para sentirse poderosos, para que la gente le dé sus reconocimientos. Este hombre, hermano, cuestionaba a los de su generación. Él decía, ¿por qué no piden otros dones? ¿Por qué tiene que ser el de milagros? ¿No habrá una codicia detrás de eso? ¿Para ser vistos y ser famosos? ¿Por qué no piden otros dones?
¿Por qué tiene que ser siempre el de milagros? Hermano, Dios sabe la intención que hay en el corazón. Y este último punto, hermano, que sea una advertencia para ti. Cuidado cuando pedimos en contra de su voluntad. ¿Por qué? Porque si insistimos en dame eso, dame eso, dame eso, dame el otro, Dios calla, Dios calla, Dios calla. Y tú sabes que detrás de eso hay algo escondido. Y tú insistes con mala actitud, dámelo, 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 te doy 15 días, y otro es peor todavía, te cuento hasta 3. Hermano, tengan mucho cuidado. Vayamos al Salmo 78. Aquí el punto es este: Dios no contesta todas las oraciones, pero en ocasiones contesta oraciones que no están en su voluntad. ¿Cómo es eso? Ahorita lo vemos. Pero por la insistencia de que Dios nos conteste la oración, esa misma contestación, hermano, en esa misma contestación está el juicio de Dios. Salmos capítulo 78. Bendito sea tu nombre, santo Dios. Jesús te reprenda, diablo. Versículo 8. Salmo 78, versículo 8. ¿Qué dice el Señor? Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado delante de sus padres. Hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Les seguía de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón y pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios, diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? Hermanos, o sea, comenzaron a desafiar a Dios, como Satanás cuando le dijo a Jesús: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y al último punto llega, dice, que Jesús le dice: no tentarás al Señor tu Dios. Y estos estaban tentando a Dios. Cuando alguien dice: a ver, Señor, ahí dice tu palabra, dámelo, dámelo. Tengan cuidado, hermanos. Tengan cuidado. Tengan cuidado, cristianoides. Versículo 20. He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas. Y torrentes inundaron la tierra. Mira, mira. ¿Podrá dar también pan? Ah, no puede. Ellos estaban desafiando a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dispondrá carne para su pueblo? Uy. Mira, versículo 21. Por tanto, oyó Jehová. ¿Qué oyó? Su petición, su oración. Y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob. Y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento del sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo. ¿Se acuerdan de las codornices? Que la carne hasta por las narices estaba saliendo, ¿sí o no? ¿Se acuerdan o no? Gloria a Dios, aleluya. Como arena del mar, aves que vuelan, los hizo caer por medio del campamento alrededor de sus tiendas.
comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo, su petición. ¿Qué hizo Dios? ¿Contestó la oración? ¿Ah? ¿Les contestó la oración, sí o no? Sí, una oración que no estaba en su voluntad. Pero en esa contestación estuvo el juicio. ¿Por qué? Porque todos lo provocaron. Dijeron de todo de Dios. Gloria a Dios. Mira lo que dice el versículo 30. No le han quitado de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de él. Pero ni aun eso cambiaron. Con todo eso pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Les vino el juicio. ¿Lo estás entendiendo o no? Ten cuidado por insistir, por ponerte al tú por tú con Dios, te venga el juicio, hermano. Otro ejemplo, Israel va con Samuel, el pueblo de Israel. Eso es una anécdota. Y le dicen, Samuel, levántanos un rey, queremos un rey. Todas las naciones tienen un rey, y menos nosotros. Hermano, imagínate, Israel era la única nación en el mundo que era gobernada directamente por Dios. Eso se llama gobierno teocrático. Dios gobernando a ellos a través de los profetas, de los sacerdotes, de los reyes. Pero el pueblo dijo, queremos un rey. Los amorreos, los jebuseos, todo el mundo tiene su rey. Y nosotros no tenemos rey. Y Samuel se enojó. ¿Qué están pidiendo? Queremos un rey. Fueron donde el profeta, porque él era juez, porque era el hombre de Dios. Y Samuel va con Dios y le dice, tu pueblo está pidiendo rey. Y Dios dice que, elíjanse uno. ¿A quién quieren? O sea, les respondió la oración. Y Dios le dice a Samuel, Samuel, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Que se escojan. Y llega Samuel y les dice, escojan, ¿cuál quieren? Y va Samuel, ¿quieren este? ¿O este otro? Y dice que vieron a Saúl, así grandote, dice que era muy alto Saúl. Y todos dijeron, ay, qué guapo. A este lo queremos. Y dice que eligieron a Saúl. Pregunta, ¿Dios respondió a la oración? Sí. Pero ¿quién fue Saúl? Fue el peor de los reyes de Israel. Desvió al pueblo, los encaminó a la desobediencia. Fue un desastre. Uy. Lo cual nos enseña que lo que nosotros decidimos hacer sin tomar en cuenta a Dios y a su voluntad, siempre fracasará. Siempre traerá consecuencias. Por eso todos los que dicen yo ordeno, yo decreto, ni saben con quién se están metiendo. Ni se imaginan siquiera. ¿Por qué? Porque lo peor que les puede suceder es que les venga eso que ellos dicen. Y por eso viene el juicio de Dios. Yo he conocido a muchos pastores buenos que comenzaron con la sana doctrina, con buena enseñanza. Y por pedirme iglesias grandes, se desviaron por el amor al dinero, hermano. Se volvieron soberbios, se volvieron altivos. Se olvidaron de todo lo que habían aprendido del Señor. Por eso, hermano, ten cuidado con lo que pides. Muchos hermanos cristianos se enriquecieron. Muchos hermanos cristianos se enriquecieron. Pero cuando les vino la riqueza, la petición, se desviaron, se salieron del camino. Muchos anhelaron hombres, mujeres de afuera. Muchos jovencitos se casaron con hombres mundanos, con mujeres mundanas. Y hoy día están pagando las consecuencias. ¿Lo estás entendiendo o no? Que Dios tenga piedad de nosotros. Aleluya. Por eso,
Si tú quieres cambiarte de casa, comprar una casa, pregúntale al Señor: Señor, ¿está en tu voluntad que yo me endeude? ¿Quieres que haga esto? A veces todavía dicen, ¿no? Ay, me voy a ir a tal ciudad, me voy a ir a tal país, quiero buscar una oportunidad de trabajo. Pero ¿le has preguntado al Señor: Señor, ¿tú quieres que vayas a otro país? ¿Tú quieres que vayas a otra ciudad? ¿Me permites ir? Tienes que ser humilde en pedirle a Dios, no hacer tu voluntad. Señor, me está dando a Argentina, ya te oré, te lo pido en el nombre. No, esa no es la actitud correcta. Señor, ¿será que puedo ir? ¿Lo estás entendiendo o no? Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si el Señor quiere, haremos esto y aquello. Termino con esto. De seguro, hermano, no faltará quien diga: pastor, usted está enseñando a la gente a dudar. Mi respuesta es un rotundo no. Al contrario, les estoy enseñando que Dios contesta las oraciones que están alineadas en su voluntad, y que no contesta ni está obligado a contestar aquellas que están en contra de su voluntad y en contra de sus planes. Pastor, Señor, quiero servirte, quiero ser pastor, y está en la voluntad de Dios, pero te quieres casar con una mundana. No, esos no están en los planes de Dios. ¿Lo estás entendiendo? Entonces, al tener este conocimiento, esto lo que les va a evitar a todos ustedes es frustrarse. Eso te va a evitar que seas irrespetuoso con Dios, que seas irreverente contra Dios. Y cada vez que ores, vas a ser humilde delante de Dios. Y si Dios te dice no, tú dices como Pablo: tu gracia me sostenga, Señor. Pero si insistes, te va a decir: ¿quieres un rey? ¿Quieres ser el rey de tu vida? Haz lo que te da tu gana, pero allí llevarás el castigo, ahí verás el juicio. Por eso, hermanos, debemos orar con humildad, aceptando su voluntad. San Agustín, siglo IV, era un líder de la iglesia. Él dijo esto: la fe completa, la fe perfecta, la fe madura, no es la que cuando tú pides lo que necesitas, lo recibes. No, esa es una falsa fe. Es una fe a medias. No. La fe madura, la fe perfecta, la fe completa es aquella que cuando tú le pides algo, la recibes y la das gracias a Dios, pero a eso le falta. ¿Por qué? Porque la fe perfecta es aquella que cuando tú pides y no recibes, sigues creyendo en Dios. Este hombre sí tenía revelación, porque cuando recibes es fácil decir: yo creo en Dios. ¿Sí o no? Cuando contesta tus oraciones es fácil decir: sí, yo creo en Dios. Pero la fe perfecta, la fe completa, es que cuando tú no recibes, igual le dices: Señor, yo creo en ti. Y eso es lo que nosotros necesitamos tener. ¿Amén o no amén? Oren, pidan. Hermano, más claro que esto yo creo que no puede ser. Yo no les estoy diciendo que no oren, que no pidan. Yo les estoy diciendo que cuando pidan, pidan con fe. Todo. Pero ese todo, cuando ustedes pidan, no significa que va a venir forzosamente. ¿Por qué? Porque si está en la voluntad de Dios, Dios te va a responder. También puede ser que esté en la voluntad de Dios, pero puede tardar. Y si no está en la voluntad de Dios, jamás esperes respuesta. Pero sobre todo, tú aceptarás lo que Dios decida hacer. Gloria a Dios. ¿Sí o no? Creo que quedó bastante claro. ¿Lo entendieron, hermanos? ¿Cuántos dan gracias a Dios? Termino con esto. Hay algo que Dios da sin reproche cuando le pedimos.
¿Y saben qué es eso? La sabiduría. Hermano, pidan sabiduría para saber cómo comportarse en las pruebas, cómo enfrentar los sufrimientos. Y la Biblia dice que les será dada sin reproche, lo dice Santiago, porque nos hace falta, hermanos, sabiduría. Porque hay oraciones que sí o sí Dios nos va a escuchar. ¿Qué, pastor? Sí, ejemplo. Cuando tú le dices, Señor, transforma mi vida a tu imagen, eso sí Dios lo va a hacer. ¿Tú crees que Dios no va a responder eso? ¿Lo estás entendiendo o no? Te va a decir, me urge responderte. Mucha falta te hace, hijo, hija. ¿Lo estás entendiendo o no? Pero a muchos no les gusta eso. Señor, yo quisiera ser como Daddy Yankee. Señor, yo quisiera tener el peinadito de Cristiano Ronaldo, Señor. Pero cuando te tienes que parecerte a Jesús, ser humilde, manso, misericordioso, bueno, eso no quieren, ¿no? Soy manso, pero no menso. Jesús te reprenda, menso. Por eso muchos se encuentran peleando contra Dios, porque no entienden nada de esto. Pero mi intención como pastor aquí es que ustedes entiendan este punto de la oración cuando nos acercamos. Somos Casa de Oración en Oruro, Bolivia. Síguenos en Facebook como Casa de Oración y suscríbete al canal y dale like y nos ayudarás muchísimo para seguir adelante con la obra de Dios. Estamos ubicados en la zona norte de Oruro. A continuación te dejo la dirección y que Dios te bendiga. Somos